Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Bienvenidas, bienvenidos al satsang. Vamos a estar profundizando sobre el yoga y el conocimiento de los swamis shivaístas. Estaremos hablando lo que nos enseña el catecismo de Shankar y todo lo que en los Himalayas es como esa gran sabiduría. Y en toda la región donde están los swamis de Shiva, que siempre están enseñando esa gran verdad trascendental. Les invito por favor que me ayuden a compartir el link con sus contactos y amigos. Ya en 2-3 minuticos iniciaremos la lectura y el satsang. Mientras tanto les voy a cantar una canción, unos mantras pequeños, corticos, para que ustedes vibren en esa energía especial que nos genera el mantra yoga. El yoga que implica esa unión con esa gran vibración del universo que nos trae paz, armonía y bienestar. Om Nam Shivaya, 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 Hara Hara Mahadev, Hara Hara Mahadev. Bombole, bombole, Hara Hara Mahadev, Hara Hara Mahadev. Bombole, bombole, Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Hara Hara Mahadev, Hara Hara Mahadev. Bombole, bombole, Yayo Babai, Yayo, Yayo Mahin Pahari Baba, Yayo Babaji, Yayo Mahim Pahari Baba, Mahim Pahari Baba, Mahim Pahari Baba, Mahim Pahari Baba. Kadagiri Maharaj, Kadagiri Maharaj, Kadagiri Maharaj, Kadagiri Maharaj. Mahim Pahari Baba, 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 Mahim Pahari Baba. Jayo Baba Yogi Vale, Jayo Baba Yogi Vale, Baba Yogi Vale, Baba Yogi Vale, Baba Yogi Vale. Oh, Chiamandi Ki
Jai, Om Mahepati Babatara Giri Maharaj Ki Jai, Om Baba Seva Giri Maharaj Ki Jai, Om Brahmalem Baba Dhyana Giri Maharaj Ki Jai, Namo Namaha. Un agradecimiento especial a nuestros gurus, a todo el Sampradaya. Om Namah Shivaya, Namo Namaha. Vamos a iniciar la lectura. La metodología es, hago una lectura de los Vedas, de los Shastras. En este caso vamos a leer el Catecismo de Shankar. Después de que hayamos leído, hacemos una repetición detallada, haciendo un énfasis en esos puntos que consideremos esenciales para profundizar en el tema, tal como el maestro Shankaracharya nos lo estaba enseñando, porque estos son textos de Shankar, el Catecismo de Shankar. Shankaracharya, un gran maestro de la India, nuestro guru, el guru del Advaita Shivaísta, del Yoga Advaita. Las personas que tengan alguna duda, alguna inquietud, al final pueden escribirnos, o en la medida en que vamos hablando, pueden escribir en el chat, y luego revisamos al final del satsang y miraremos si podemos contestar las preguntas, si nos alcanza el tiempo. O si no, en el transcurso de la semana les enviaremos la información para darle respuesta a sus preguntas. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Parashivaya. Om Sri Ganapataye Namaha. Om Hrim Chrim Krim Klim Aim Saraswati Ji Namaha. ¿Cómo profundizar en el yoga? Para profundizar en el yoga, el primer requisito es hablar solo lo necesario. Actuar sin esperar nada a cambio. Y retirarse a un lugar tranquilo, bajo la gracia del guru, para poder dedicarse por completo a lograr el desarrollo espiritual. La vida en un lugar retirado, tranquilo y espiritual, un ashram, ayuda a controlar los sentidos, que a su vez ayudan a controlar la mente. Todo esto crea un ambiente favorable para que el mantra, el yoga, la meditación, genere su efecto, se profundice y purifique al ego hasta alcanzar la ininterrumpida realización de la dicha del Brahman. El muni, el meditante, siempre debe hacer un esfuerzo consciente por controlar la mente. Piensa antes de hablar, detén las olas del pensamiento, controla tu mente, discierne bien antes de actuar, aprende a ser humilde y sincero, y por fin, fúndete en el infinito ser absoluto. Alcanza así la paz suprema. Si te asocias e identificas con el cuerpo físico, el cuerpo etéreo, la mente, el intelecto o el ego, en eso te conviertes psicológicamente. Estas estructuras son solo upadis, relativas, superficiales, no son tu esencia, no son del todo reales. Cuando la identificación con el cuerpo desaparece, se observa entonces al muni desapegado, tranquilo, controlado y gozando de la dicha suprema permanente. El discípulo desapegado es capaz de renunciar interna y externamente a todo. Por su anhelo de ser libre, abandona sus ataduras tanto externas como internas. Solo el desapegado que está firmemente establecido en Brahman puede renunciar a sus ataduras externas y a los apegos internos, para dedicarse en un lugar retirado a lograr un desarrollo espiritual profundo. Aprende, oh sabio, que para el discípulo sincero el desapego y el discernimiento son como las dos alas de un pájaro, ambas necesarias para volar hacia la liberación final. Solo el discípulo firmemente establecido en el desapego logra el samadhi. Y solo el hombre que ha logrado el samadhi se establece en el supremo conocimiento. Solo aquel dichoso que ha realizado la verdad es libre,
Y solo el hombre libre puede disfrutar de la dicha eterna. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Estos textos son muy profundos. Eran dados para los discípulos, para los que entraban en los monasterios a investigar todos estos sagrados temas, ir a la esencia de los Vedas. Basados en las escrituras védicas se desarrolla todo el tema. Estas escrituras son reveladas a los rishis, los grandes profetas del yoga y de la meditación. Bueno, entonces vamos a analizar cómo profundizar en el yoga. Para profundizar en el yoga, entonces hablamos de la palabra yoga como ese sendero que nos lleva a esa unificación de nuestra conciencia individual con la conciencia universal, ese yo individual con el yo universal, Atman con Paramatman, Jiva con Shiva. Esta palabra yoga la vamos a encontrar en muchos lugares, a veces tiene otro tipo de interpretaciones como ejercicios físicos, pero en el caso en particular es esa enseñanza profunda en donde podemos hacer que haya esa experiencia mística elevada y eso solo a través de ese proceso que alcanzamos esa meta, la felicidad suprema. El primer requisito es hablar solo lo necesario. Parece que los seres humanos hablamos más de la cuenta. Al estar hablando, a veces cometemos infracciones, como herir a otras personas con lo que decimos, como hablar cosas inapropiadas, como chismes, mentiras, dar consejos que no son apropiados. Esa charla que tiene el ser humano permanente genera un efecto en nuestra mente. Entonces, si nosotros no somos capaces de dominar la palabra, no vamos a poder dominar la mente. La mente funciona con palabras. Eso nos dice la neurolingüística. Los yogis también lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que dice hablar poco implica el dominio de la palabra, el dominio de la mente, el aprender a mantener cierto silencio por etapas, por tiempos, se llama el voto de Muni, y eso va a ayudar rápidamente a avanzar en el sendero del yoga, porque las personas que hablan mucho están todo el tiempo envueltas en esa palabrería, su propia mente está inquieta, siempre quiere estar hablando más y más, muchos se creen ya los conocedores de la sabiduría y especulan en las cosas que hablan, y se generan relaciones interpersonales que a veces te distraen del camino, del sendero apropiado. Esto que le estamos hablando ya es para los yogis avanzados, los swamis, los monjes se podrían decir, del sendero shivaísta, que cuando van a un templo o a un monasterio les dicen, hey, aprende a dominar la palabra. Actuar sin esperar nada a cambio. Casi siempre estamos actuando esperando los frutos de la acción. Hago algo para que me den las gracias, para que me den dinero, para caerle bien a las personas. Hay siempre un deseo del ego de llamar la atención a través de nuestros actos. Entonces entramos en el proceso de cumplir con los deberes, como nos enseñan los maestros, como un acto de deber, de responsabilidad, con nuestro cuerpo, con la familia, con la sociedad, con la congregación. Pero este tipo de deber ha de manejarse apropiadamente. Es decir, no espero nada a cambio, lo hago con amor, con una actitud devocional y servicial. Y retirarse a un lugar tranquilo. Es importante estar en lugares tranquilos para poder dedicarnos al yoga y la meditación. Claro que cuando vivimos en las ciudades y en estas grandes urbes, metrópolis, nos toca en medio de la ciudad también buscar esos espacios. Puede ser en nuestro cuarto, puede ser en un parque, puede ser en alguna zona verde cercana al lugar donde vivimos, en el mismo jardín donde estemos.
Sin embargo, aquí el maestro nos está diciendo, oye, busca un lugar tranquilo para poder desarrollar todo ese proceso del yoga y la meditación. Si son lugares de mucha rumba, de desorden, de guerra, de contaminación, el proceso va a ser más lento. Los maestros nos dicen, hey, aprovecha esa oportunidad si quieres avanzar en el yoga, profundizar en el yoga. Aprende a hablar poco, solo lo necesario, con respeto, con amabilidad, con conciencia de qué es lo que hablo, qué está saliendo de mi corazón, de mi mente cuando estoy hablando. Aprender a actuar sin esperar nada a cambio, como un acto de amor a la divinidad, al guru, se llama el Bhakta Seva. Y también, a lo último, retirarse al lugar tranquilo. Dice, bajo la gracia del guru, para poder dedicarse por completo a lograr el desarrollo espiritual. Es muy importante tener una guía, porque a veces hacemos nosotros el intento solos, tal vez con un libro, con un tutorial, ahí con internet, pero no es lo mismo que tener un guru allí. Gracia del guru, la bendición del guru. El guru está contento con el discípulo que está haciendo ese trabajo. Hay muchos que no hacen que el gurú esté contento, simplemente el gurú los ve que no se esfuerza, que son indisciplinados, que son groseros, que son egoístas, que son orgullosos, que son lujuriosos. En ese caso, el gurú no está tan agradecido con ellos, no genera esa gracia bonita que deberían todos los discípulos despertar en el gurú a través de su propio esfuerzo, del deseo sincero de avanzar. El gurú ve todo, sabe todo. Y en esa medida en que tú te esfuerzas con sinceridad, aunque hayan cosas malas dentro de ti, él te va a dar la gracia y te va a orientar. Y dice que esto es bueno para dedicarse por completo a lograr el desarrollo espiritual. A veces la gente se dedica parcialmente al desarrollo espiritual. Hace sus rituales religiosos, se acerca a la lectura de sus libros sagrados, trata de dar caridad, ser una buena persona, pero hace falta más, el desarrollo total, no parcial de la espiritualidad. Ese desarrollo total de la espiritualidad implica el desarrollo de todos los valores, de los dones, de la bondad, de la sabiduría, del autocontrol, porque no solamente estar rezando allá en el monasterio, ni estar haciendo todo el día rituales, sino que implica un trabajo interno, un trabajo de perfeccionamiento, avanzando en el camino, controlando el cuerpo, los instintos, controlando la mente, transformando el ego de un ego instintivo, un ego egoísta, al desarrollo de un ser humano íntegro. La vida en un lugar retirado, tranquilo y espiritual, un ashram, ayuda a controlar los sentidos. Cuando estamos cerca del guru en el ashram, hay un ambiente especial. Podemos decir que traemos el cielo a la tierra. No importa que sea un lugar muy sencillo, que sea un lugar pequeño. Lo importante es esa compañía del guru. Y nos habla de donde podemos estar retirados, es decir, nos aislamos un poco del mundo que nos rodea. Que haya tranquilidad. Entonces el ambiente del ashram debe ser tranquilo, no que estén de peleas unos con otros y que cuál es el mejor yogi, no. Estamos en un momento de tranquilidad, por eso la actitud del servicio y la bondad, de no esperar nada a cambio, de no estar criticando, juzgando. Es un espacio tranquilo donde podemos hacer yoga y meditar. Y también es un lugar espiritual, o sea que el énfasis de estar en el ashram, estudiar los libros sagrados, hacer las prácticas del sadhana, compartir con otros yogis, sadhus y devotos, estar al lado del guru, aprendiendo sus enseñanzas. Eso implica un lugar de espiritualidad. No es un lugar que vamos a la gula, a la glotonería, a la conquista, a la rumba. No, estamos buscando la espiritualidad. Para que ustedes en el momento en que quieran asistir al ashram,
vayan con esa vocación de querer estar en esos procesos de espiritualidad profunda. Se dice que esto ayuda a controlar los sentidos, que a su vez ayudan a controlar la mente. Los sentidos son muy sensibles y si hay demasiado estímulo sensorial, por ejemplo, tú ves en las grandes ciudades los lugares de turismo, los lugares que llamamos de rumba, hay mucha bulla, luces, todo el tiempo hay ese movimiento en esa sensación de búsqueda de placeres. Bueno, eso no permite avanzar espiritualmente, la mente no se puede controlar, está llena de estímulos, a veces lujuriosos, sexuales, de otro tipo, que no nos permiten avanzar en el camino. Dice, si tú controlas los sentidos, podrás controlar tu mente. Entonces el primer caso es visitar ese ashram donde podemos estar en lugar de tranquilidad, disfrutando de esa práctica de yoga. Como los sentidos no van a estar estimulados ni por la alimentación, porque la alimentación en un ashram es sádvica, no es rajásica, que genera estimulación extra sensorial y que nos pone de mal genio, nos pone excitados lujuriosamente, sino que es una alimentación pura y mucho menos va a ser una alimentación tamásica que hace que las personas se enfermen, tengan dolores en su cuerpo y actitudes que llamamos de baja vibración, que nos llevan como a la maldad. Todo esto crea un ambiente favorable para que tanto el mantra, como el yoga, como la meditación, para que se pueda profundizar y se purifique el ego hasta alcanzar la ininterrumpida realización de la dicha del Brahman. Entonces tenemos que buscar espacios donde podamos hacer yoga, que haya un espacio tranquilo. Puede ser en tu mismo cuarto, en tu misma casa, si no tienes la bendición de estar en un ashram. Pero de vez en cuando puedes venir al ashram y luego llevar toda la información a tu práctica, a tu casa, al lugar donde vives, para continuar con tu sadhana. Que se pueda meditar, que se puedan cantar mantras, entonces se hacen kirtas, se hacen vayams, se generan cantos de yapas. Para eso necesitamos un espacio de tranquilidad y de armonización. Que no todo sea el agite del mundo occidental, que es el acelere, el estrés y la angustia por conseguir las cosas materiales. Cuando llegamos al ashram es como un oasis. Tenemos un momento de encuentro con nosotros mismos. No es un lugar de lujos y de confort y bienestar, más bien de austeridad, de una vida sencilla y de cultivo de los valores más elevados. Hace que se purifique el ego. El ego tenemos que limpiarlo. A veces es importante la humildad porque el ego es orgulloso, es soberbio, es vanidoso. Los momentos del servicio en el ashram, de una actitud de humildad ante el guru, eso nos permite que el ego se purifique. Tú sabes, el ego está lleno de como las tres cosas malas que nos llevan a las bajas vibraciones, la lujuria, la ira y la codicia. Tenemos que trabajarlo. Cuando estamos en un ashram es propicio para hacer el autoanálisis, qué es lo que soy yo en mi ego, qué hay en mi carácter, en mi personalidad, qué debo corregir, cuáles son mis defectos, mis debilidades, qué cosas malas hago en mi vida, cuáles son como mis actividades adármicas. Y de ahí viene ese proceso de purificación gracias al mismo ashram, al guru y los devotos. Y dice que así se puede alcanzar la dicha del Brahman. O sea que cuando tú logras hacer una práctica de yoga, de mantras, de meditación, y purificas tu ego, empiezas a percibir el universo de otra manera y a realizar el Brahman. La realización del Brahman es parte de la experiencia del yogi para lograr ese mukti, ese samadhi, esa iluminación. Es algo que es el fruto que queremos todos los seres humanos alcanzar. No lo sabemos. La gente piensa que el fruto de la vida es solo los placeres carnales, tener mucho dinero y como que eso es lo más importante. Pero aquí nos enseñan, oye, la realización del Brahman es lo más importante, porque tú eres algo más que estas cosas materiales. Y en un ashram podemos percibir esa gran verdad de que lo que realmente somos en esencia Atman, esa esencia espiritual que está encarnada en este cuerpo, en un proceso
especial de evolución. El Muni meditante siempre debe hacer un esfuerzo consciente por controlar la mente. Qué bonito el término Muni, es uno de los sangas del Shiva Yoga. Tiene que ver con el silencio mental, con el silencio de palabra y con los estados de meditación lógico. Si tú no hablas, tu mente se calma. Cuando tu mente se calma, logras estados de meditación profundos. Entonces dice que eso, el Muni debe estar haciendo un esfuerzo constante. No es fácil dominar la mente. Aunque estemos en espacios muy bonitos, tranquilos, siempre hay un trabajo que hacer con los vritis, con los vasanas y los samskaras, los recuerdos, las vibraciones mentales, las huellas psíquicas que tenemos. Hay muchas cosas en el inconsciente que van aflorando y cuando tú estás meditando te distraen, no te dejan concentrar bien en lo que tú quieres. Pero dicen que poco a poco, con el esfuerzo consciente, se podrá controlar la mente. Claro que sí. A través de la repetición del mantra podemos controlar la mente y a través de las técnicas enseñadas por el guru. El mantra es muy importante. Tú vas repitiendo Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Es como la rienda con la que se domina ese caballo salvaje que es tu mente. La repetición del mantra va a traer que tengas estados de control mental y eso permite meditaciones profundas. Piensa antes de hablar. Siempre nos han dicho los maestros eso, los Vedas nos lo repiten una y otra vez. Cuando tú hablas estás generando una acción que puede generar una reacción. Si tú dices cosas agradables, con amabilidad, con bondad, la receptividad va a ser mucho mejor del que escucha que si tú estás diciendo groserías, estás hablando de mal genio, imponiendo las cosas, o estás hablando de una forma egoica, abusiva. Piensa antes de hablar, es algo que nos enseñan los yogas y tenemos que trabajarlo desde hoy mismo. ¿Qué estoy hablando? Si no debo hablar cosas que son ociosas o negativas, mejor quedarme callado, hablar solo lo mínimo. Detén las olas del pensamiento. Los pensamientos vibran en vritis, son las olas como el mar. Nosotros decimos, cuando meditamos estamos como un lago tranquilo, sin olas, sin viento, transparente, agua pura. Cuando estamos agitados es como un mar en tormenta. Las olas gigantes, a veces se vuelven maremotos. Debemos aprender entonces a detener las olas del pensamiento y la forma de hacerlos a través de la meditación. Y el canto del mantra nos ayuda mucho a controlar esas olas mentales. Controla tu mente. Nosotros desarrollamos el autocontrol, está relacionado con la fuerza de voluntad. Adquieres poder personal con los ejercicios que vas haciendo diariamente en el Arran, con el Guru, con la práctica del sadhana, vas desarrollando esa disciplina. Y empezamos a identificar que hay una mente instintiva baja, que no podemos darle rienda suelta, debemos controlarla. Cuando dentro de nosotros salen aspectos negativos como el mal genio, el yogi lo identifica y rápido lo controla. Cambia la vibración. Se conecta con el polo opuesto, con las energías bonitas, vibracionales elevadas y deja a un lado lo que está inquietando a la mente. La mente debe controlarse. Ese es el reto que tenemos los yogis y con las técnicas del yoga finalmente lo consigues. Discierne bien antes de actuar. El libre discernimiento, el recto discernimiento. Debo pensar antes de hablar y debo discernir antes de actuar porque lo que yo ejecute ya no tiene retroceso, es decir, genera un efecto. Si yo actúo apropiadamente, el efecto va a ser bueno, entonces favorable. Pero si actúo inadecuadamente, el efecto va a ser contrario, es decir, me gano un karma y eso genera sufrimiento, enfermedad, dolor y muerte. Aprende a ser humilde. La vida de humildad es muy importante en el sendero. Las cosas que son suntuosas nos distraen, pueden generar codicia, avaricia.
La vida humilde es esencial. Eso no significa que no tengas dinero. Puedes tener dinero y ser humilde. Hay gente que es muy pobre sin dinero y son orgullosos. Y hay gente con dinero que son humildes. La humildad no implica ser pobre o no tener dinero. Implica la actitud de tener esa baja vibración egoica que nos permite acercarnos al guru, a la divinidad, a los Vedas, con una actitud abierta, queriendo aprender. Que yo sí soy orgulloso, me las sé todas, no me acerco al guru, ni a los Vedas, ni a los yogis, porque creo que ya me sé toda la verdad. Ese tipo de humildad es esencial para el camino. Y sé sincero. La sinceridad implica, yo soy Atman, yo soy Brahman, debo actuar como tal. Si yo digo soy Atman, soy Brahman y actúo de forma animal, instintiva, carnal, demoníaca, de baja vibración, no estoy siendo sincero. La sinceridad en el yoga se aplica, esa veracidad, el satyam, implica vivir en la experiencia espiritual permanentemente. Bueno, también la sinceridad se aplica a lo que hablas, en los negocios. El yoga implica que no debes tú aprovecharte de los demás, decir mentiras para sacar provecho de las cosas o para evitar asumir las responsabilidades. Ese tipo de sinceridad también es importante en el sendero, en el día a día, con la familia, con tu entorno. Y por fin, fúndete en el infinito ser absoluto. Fúndete en el infinito ser absoluto. Eso se logra cuando meditamos. Poco a poco la mente se calma, tu conciencia se despierta, se abre el Shivanetra y puedes llegar a ese océano infinito de luz, experimentar esa verdad esencial y fundirte allí, en ese océano. Alcanza así la paz suprema. Todos andamos buscando la paz, pero es tan difícil que es. Quisiéramos no pelear, a veces peleamos, quisiéramos estar tranquilos, momentos nos ponemos con irritabilidad, quisiéramos que la sociedad fuera justa, tranquila, vemos las injusticias y los enfrentamientos de egos por diferentes temas peleando, dañándose, queremos la paz. Y el yoga nos dice, calma tu mente, sé una buena persona, domina tus instintos, encontrarás la experiencia de ese fundirse con el infinito dentro de ti y en ese momento encontrar la paz, porque el Atman, el Brahman, es fuente de toda paz. Ninguna otra cosa que acontezca con tu cuerpo, con tu mente, va a generar ese estado tan bonito como se logra cuando meditamos y alcanzamos esa paz interior. Si te asocias e identificas con el cuerpo físico, cuerpo etéreo, mente, intelecto o ego, en eso te conviertes psicológicamente. Entonces, si yo me creo mi cuerpo físico, entonces dedico toda mi energía, mi tiempo solo al cuerpo físico y dejo lo demás sin ponerle atención, como es lo de la espiritualidad, el Atman. Me dedico al cuerpo etéreo, al cuerpo astral, entonces quiero viajar en astral, experimentar los viajes en astral y todo lo que tiene que ver con el campo bioenergético, pero me olvido de otros aspectos trascendentales, hay un vacío, no logro la plenitud. Me dedico solo al intelecto, entonces estudiar libros, leer muchas bibliotecas, estar en conferencias, pero si me pierdo de la experiencia espiritual, también hay un vacío, no logro la meta. O si trabajo solo el ego, eso del ego es sentirme yo lo más importante, la mejor familia, la mejor religión, soy el mejor yogi, soy de tal casta, de tal clase social, tal posición económica. Hay gente que se dedica solo al cultivo del ego y se olvida de lo trascendental, de lo que realmente nos genera la paz, esa experiencia verdadera espiritual. Y dice que si te dedicas a eso, pues toda tu psicología va a estar dedicada a eso nada más. Esas estructuras son solo upadis superficiales, no son tu esencia, no son reales. Tienen una realidad basada en Maya, la ilusión, están aquí ahora sujetas al tiempo y el espacio y luego ya desaparecen. Cuando mueres desaparece todo eso
Lo esencial nunca muere, por eso nosotros decimos, busca lo esencial, la paz interior infinita que está dentro de ti, porque si no pierdes una gran oportunidad de estando en este plano con un cuerpo humano que tiene la posibilidad de descifrar todos estos misterios, dedicarse al alcance de Mukti, de la iluminación, y se desperdicia el tiempo dedicado solo a esos upadis, a cosas superficiales. Cuando la identificación con el cuerpo desaparece, se observa entonces al Muni desapegado, tranquilo, controlado y gozando de la dicha suprema permanente. Cuando me identifico con el cuerpo, ando sujeto a las cosas del cuerpo. El cuerpo es solo un vehículo, es un templo. Lo que realmente debes tú aprender es a desapegarte de las cosas netamente materiales. Con el trabajo del desapego, entonces logramos la meta. Hay tranquilidad, hay control, hay dicha suprema. Vemos que el apego es lo que nos genera todo ese malestar. El apego a las cosas materiales me hacen estar dedicado a ellas todo el tiempo. Como que no tengo la suficiente fe y la tranquilidad para dejar eso allí en manos de la divinidad, sino me toca estar 24 horas al día ahí contando el dinero, mirando qué hago con mis cosas materiales. Y pierdo esta encarnación, me muero y nunca descifré los misterios de encontrar esa paz interior, pensando que eso era lo que me iba a hacer feliz y de pronto me doy cuenta que me morí y no fui feliz. Ese tipo de vivencias pasan mucho, por eso los yogis dicen, hey, Muni, desapégate y poco a poco encontrarás esos resultados bonitos de la espiritualidad. El desapego no significa ser irresponsable, ya hemos repetido eso, no significa no ser un buen padre, un buen esposo, un buen ciudadano, un buen trabajador, un buen miembro de tu congregación. El desapego no es eso, el desapego es que esto es mío, esto me pertenece, es para mí, deben hacer las cosas que yo digo porque yo soy el que mando, que esa persona me pertenece, mis hijos, mi esposa, todo es mío. Ese apego nos lleva hacia las bajas vibraciones y nos enreda en el samsara. El discípulo desapegado es capaz de renunciar interna y externamente a todo. Internamente a un montón de deseos y cosas que salen de las vibraciones del ego. Y externamente a todas las cosas mágicas que vemos en el día a día, en los objetos de los sentidos, que nos generan distracción. Por su anhelo de ser libre, abandona sus ataduras tanto externas como internas. El yogi quiere libertad. ¿La libertad de qué? Del karma, porque el karma nos hace sufrir, de la ignorancia, porque la ignorancia nos lleva por mal camino. Necesitamos la libertad también del ego falso, porque nos hace creer que somos estas cosas materiales y no lo esencial, seres iluminados espirituales eternos. Todo eso hay que reflexionarlo muy bien para alcanzar la meta. Debemos alcanzar la libertad y para eso debemos liberarnos de las ataduras externas e internas. Las internas son más difíciles, la codicia, la avaricia, el rencor, el odio, la depresión, la ansiedad, la angustia, el estrés. Todas esas son ataduras internas. Nos enferman, nos hacen daño. Un yogi las puede trabajar. Su mente se controla con la esencia de la espiritualidad, la paz interior, no con algo externo, sino algo interno. Y eso le genera esa tranquilidad. Y sabe que todas las cosas externas están ahí como herramientas para utilizar y están afectando tu vida. Pero ya manejas como un yogi la ecuanimidad y sea lo que sea que acontezca a tu alrededor, ya no quita tu paz interior. Y no estás pensando en poseer, en tener más. Simplemente lo que la vida te da día a día, lo vives, lo disfrutas, lo usas apropiadamente para la gloria de la divinidad. Solo el desapegado que está firmemente establecido en Brahman puede renunciar a sus ataduras externas, como el sexo, la familia, el dinero, y a los apegos internos como la mente, el intelecto y el ego.
para dedicarse en un lugar retirado a lograr un desarrollo espiritual profundo. Hay que desapegarnos y además estar firmemente establecidos en el Brahman. El solo desapego no es suficiente. Ese establecerse en el Brahman significa conectarme. Cuando tú prendes la televisión, pones un canal o la radio, pones una emisora, te conectas con ello. En el yoga, con la meditación, nos conectamos con el Brahman. Y en esa actividad de desapego, que es un trabajo arduo que hacemos los yogis, y con la capacidad de conexión con el Brahman, viene el proceso de desarrollo de toda la liberación. Porque eso nos ayuda a renunciar a las cosas externas. Hablan del sexo como una cosa externa, entonces dejamos a un lado esa lujuria. La familia también, que a veces nos genera toda una atadura que debemos resolver. No puede estar uno toda la vida dedicado a ser un buen padre o una madre y no poder lograr una experiencia espiritual profunda, tener tiempo de meditación, de elevación de la conciencia, de adquisición de la sabiduría. Entonces mucha gente queda atada a eso que me toca, que mi familia, y pierde la oportunidad de alcanzar metas. El dinero también es algo, y las cosas materiales nos genera tanta distracción, tanto apego, que tengo 1.000.000 y quiero 2.000.000, y tengo 2 y quiero 5, 10, 1.000, nunca me satisfago. Y lo interno, pues ya lo hemos visto, que son cosas negativas que hay que trabajar. Y luego dice, para dedicarse en un lugar retirado, en el ashram, para irse a un ashram. Puedes tú ir a un ashram un fin de semana, puedes estar unos meses, puedes estar el tiempo suficiente que diga el gurú para desarrollar tus procesos. Puedes ir, venir al ashram y estar trabajando lo que nos enseñan en un ashram para lograr liberarnos de todos estos apegos que nos generan malos hábitos y malas costumbres. Aprende, oh sabio, que para el discípulo sincero el desapego y el discernimiento son como las dos alas de un pájaro, ambas necesarias para volar hacia la liberación final. El desapego nos lleva a la humildad y el recto discernimiento nos lleva al camino de la evolución espiritual. Los grandes swamis nos han enseñado eso, por eso se hace el voto de pobreza, de castidad y obediencia. Esto nos permite el desapego. Y luego viene el discernimiento, las enseñanzas dadas por el guru, por los Vedas, por la sagrada tradición, para poder ir avanzando hacia el Brahman Supremo, ese estado de verdadera libertad, donde realmente nos damos cuenta que somos Atman, no este cuerpo físico ni este ego. Solo el discípulo firmemente establecido en el desapego logra el Samadhi. Mientras haya una intención hacia algo externo, hacia algo material, un deseo que tengo que cumplir, eso no me va a permitir la iluminación. Porque la mente todavía va a tener britis de baja vibración, de ego, que nos van a enredar. Seguramente vamos a tener que seguir reencarnando y no tenemos la certeza que en la próxima encarnación volvamos a nacer como humanos, porque podríamos involucionar al reino animal por nuestros hábitos y costumbres, pensamientos e instintos, o en otros estados de encarnaciones bajas, y no poder alcanzar la meta, que ahora, hoy, teniendo este cuerpo humano, podrías lograrlo si sigues las prácticas del yoga, te acercas al guru y a las vivencias en esos lugares especiales llamados ashram. Solo el hombre que ha logrado el Samadhi se establece en el supremo conocimiento. La palabra Samadhi implica iluminación, implica unión. Hay dos tipos de Samadhi, Nirvikalpa y Savikalpa. El Savikalpa es un Samadhi donde todavía hay dualidad, donde tú ves a la divinidad allá y tú acá. Pero en el Nirvikalpa ya no hay kalpas, ya estás en una unidad total. Jiva se funde con Shiva. Y es uno, somos uno con el Brahman. Dice que solo así se adquiere el conocimiento supremo, porque el Brahman, el Atman, es Satchitananda, y ese Chit es el conocimiento puro que puedes experimentar cuando logras la experiencia de la meditación profunda. Y por eso recibes todo ese tipo de información valiosa.
Se dice que los grandes científicos, los grandes artistas meditaban. Einstein meditaba, Tesla meditaba, Da Vinci meditaba. Todos los grandes científicos en un momento han podido entrar en ese contacto con la supraconciencia, en donde está esa gran verdad, esa sabiduría suprema, el conocimiento supremo, y extraer de allí, a través de la meditación, esa información valiosa de tipo matemático, científico, tal vez artístico, filosófico, teológico, que permite el desarrollo de la humanidad gracias a esos seres que han podido conectarse con la meditación, con esa sabiduría suprema. Solo aquel dichoso que ha realizado la verdad es libre, y solo el hombre libre puede disfrutar de la dicha eterna. Entonces habla de aquel dichoso. La palabra ananda significa felicidad pura que se logra a través del yoga. Cuando tú haces una práctica de yoga y meditación, sientes paz, sientes felicidad, pero el estado de samadhi es esa felicidad imperturbable, eterna. La experimentas, aún estando aquí encarnado, pero cuando tú has experimentado esa meditación profunda, ese samadhi, esa felicidad eterna está permanentemente en tu vida. Y dice que ha realizado la verdad. ¿Cuál es la verdad? Somos Brahman, somos Atman. Mi esencia es el Brahman, no es este ego, no es este cuerpo. No soy esta clase social, ni esta posición económica, ni este intelecto que ha estudiado un doctorado o una maestría. Soy esencialmente el Atman, el Brahman. Eso soy, esa es la verdad. Dice que en ese momento es libre. Se libera del pecado, de todas las cosas negativas, del sufrimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte, porque ya al tener esta información ya logra el samadhi, ya no tiene que volver a reencarnar más y logra ese estado de eternidad. Y solo el hombre libre puede disfrutar de la dicha eterna. Si queremos ser felices, tenemos que ser libres, no podemos seguir estando atados al pecado, a las bajas vibraciones, a las cosas adármicas, a los deseos, al mundo sensorial o al mundo instintivo. Liberarnos es la meta de todos. No hablamos de liberaciones políticas, hablamos de una liberación de tu alma, de tu espíritu, que se libera de todas estas cosas del ego y de este cuerpo y de estas leyes materiales, en donde si nos damos cuenta estamos aquí sufriendo y aprendemos es como sufriendo a las malas. Es un cuerpo limitado a la enfermedad, a la vejez, pero cuando tú logras ese estado de iluminación, tu conciencia se eleva. Estando aún en el cuerpo puedes experimentar esas verdades trascendentales de la realización del Brahman, y cuando desencarnes, llegar al Brahman, fundirte con el Brahman, alcanzar la meta, la liberación suprema, Mukti, el Nirvikalpa Samadhi. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Bueno, esto es lo que nos enseñan los Shastras, el catecismo de Shankara. Vamos a mirar en el chat si hay alguna pregunta y con mucho gusto trataremos de resolverla. Espero que les haya gustado el tema. Ya saben que profundizar en el yoga exige mucho más que solamente estar haciendo asanas y pranayama. Exige todo un trabajo importante sobre tu palabra, aprender a guardar silencio, pensar bien lo que se habla, sobre tu mente, pensar antes de actuar, el poder acercarnos a un gurú para que nos guíe, nos ilumine y aprender a servir, a actuar sin esperar nada a cambio. Eso es muy importante porque aprendes a servir a la divinidad, a hacer las cosas para la divinidad y eso te da gran felicidad porque estás haciéndolo con amor, con devoción, con conciencia. ¿Si hay alguna pregunta? Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Sí, maestro. Preguntan que... dice, maestro, cuando hablas de que la familia es un karma, al ser la congregación espiritual una familia, ¿es este un karma de qué tipo? Bueno, muy bien, buena pregunta. Sí, se llama karma colectivo. Hay un karma familiar y un karma colectivo. La palabra karma implica efectos positivos o negativos. Cuando hay una relación familiar bonita,
Entonces es un karma bueno. Nací con un buen padre que es trabajador, que nos cuida, que es sabio, una mamá hacendosa, bondadosa. Pero también hay karmas negativos como el papá es alcohólico y llega a pegarle a la esposa y a pegarle a los hijos y en la casa todo el tiempo hay malestar, no hay una buena alimentación, no hay un ambiente propicio. En ese caso se volvería la familia un karma negativo y generaría dolor y malestar. En la congregación es igual, se llama karma colectivo. Cuando es una congregación bonita, apropiada, espiritual, tú te acercas y todos avanzan. Se siente esa bondad, ese servicio, esa fraternidad. Estamos avanzando todos en el camino. Pero te acercas a una congregación que sea negativa, te explotan, te esclavizan, te humillan, te hacen daño incluso en cosas físicas. Ves tú que las personas hablan bonito pero no practican y hay peleas, discusiones, te roban, te pueden hacer de todo lo malo. Cada uno se acerca a su congregación de acuerdo a la ley de afinidad y de acuerdo a lo que llamamos el sachikarma, el que llaman karma, el pralat karma, es decir, el karma que tú tengas acumulado que lleve a que te asocies con uno u otro tipo de familia espiritual. Cuando tienes un buen karma, te vas a acercar a un gurú iluminado, a una congregación que te va a ayudar a avanzar espiritualmente. Cuando tienes un mal karma colectivo, te vas a acercar a una congregación que te va a hacer sufrir y seguramente te meterá en problemas. Om Namo Narayana. Maestro, si se adquieren compromisos cerrados por ignorancia y se sabe que es un error, ¿cómo se hace para repararlo? Si ya se generó un tipo de contrato. Gracias, Guruji. Sí, por eso se dice que hay que pensar antes de hablar y antes de actuar. A veces uno no tiene esa precaución, la experiencia y comete errores. Lo que yo te recomendaría es asumir la responsabilidad, porque por eso te comprometiste, y empezar a generar como un acuerdo con las personas con las que hiciste ese tipo de compromiso de contrato. Si es en un trabajo, estás haciendo cosas que no debes, o si estás en una relación de pareja, pero no son afines y se la pasan peleando, o tuviste un hijo, pero no quería ser mamá ni papá, pero está ahí el hijo, y hay que asumir ese compromiso, esa responsabilidad. Un yogi no es el que va de las responsabilidades, sino que las afronta y las afronta de la mejor manera. Cuando vayas avanzando en el proceso de tu espiritualidad, vas a ver cómo todo empieza a encajar y de pronto si con la pareja no se la llevan bien, pues se separan. Si de pronto no eres tú una persona que estés contenta con tu trabajo, la misma divinidad te dará un trabajo nuevo, bueno, afín a la vida yógica. Y con los hijos y otros compromisos adquiridos, uno debe de dar lo mejor. Ya se sabe que hay que dar sin esperar nada a cambio. Entonces un papá cumple con su cuota alimentaria, con el amor y el servicio que le debe prestar a su hijo, apoyarlo en su educación, en su salud, en todo lo que necesite. Y ya cuando llegues el momento de que el niño esté mayor de edad, podrás tú hacer tus votos de vanaprasta y seguir con tu vida espiritual como en un momento lo habías preparado o trazado. Jai Guruji. Dice Brian Salmírez. Chévere, dice. Buenas tardes. Saludos desde el calabozo de mi habitación. Me gustó la charla de hoy. La humildad es sinónimo de calidad de persona, no de pobreza. Muchas gracias. Un saludo, que estés muy bien. Todos estamos esclavos aquí de este cuerpo, de este ego. Conozco muchos meditadores que en una cueva se van allá a esa celda de un monasterio y alcanzan mukti, la liberación allí. Lo que debemos liberarnos es de la esclavitud del pecado. Esa es la verdadera cárcel. Cuando nosotros aprendemos a tener autocontrol sobre nuestra mente, en ese momento alcanzamos la liberación. Y tú puedes viajar en astral y puedes lograr alcanzar esa experiencia espiritual. Muchas personas desearían estar en un monasterio, en esa cueva en los Himalayas, sacando tiempo para su meditación. Por eso aprovéchalo,
porque tienes una buena oportunidad para crecer espiritualmente allí donde estás. Jai Guruji. Carlos Felipe González pregunta. Dice, Om Namah Shivaya, maestro. ¿Es importante seguir desarrollando el plano intelectual para un mejor desempeño profesional si el único propósito es lograr Samadhi? Todo lo que el universo nos ha dado debemos usarlo. Por ejemplo, el universo, la divinidad nos ha dado un cuerpo físico. Hacemos yoga para tener un cuerpo más sano y más fuerte, más flexible, más resistente ante el frío, el calor, el hambre, la sed y las enfermedades. Tenemos un intelecto que debemos usarlo y para eso está el estudio, para eso están las universidades, los colegios, los ashram, las bibliotecas, para que desarrollemos todo ese potencial, pero con desapego. Y además, también es importante saber a qué le dedico mi tiempo, porque también así como te gusta crecer intelectualmente en tu profesión, hacer tu doctorado y tu maestría, también debes dedicar tiempo para el estudio de los Vedas, de los Shastras y del conocimiento espiritual. Si tu meta es el Samadhi, la meta siempre debe estar clara y lo otro que tengamos que hacer en este mundo material, conseguir dinero, trabajar, pagar impuestos, las cosas que debemos hacer con nuestra familia y nuestro entorno, debemos hacerla con amor, con devoción, sin esperar nada a cambio, con desapego, pero con cumplimiento del deber y hacerlo bien. Jai Guruji. Pregunta Aditi Giri. Guruji, si va en contra de Sanatana Dharma, ¿cómo seguir haciéndolo? Es decir, ¿cómo seguir el contrato si sabes que va en contra? Porque te toca, estás allí, por algo estás ahí cumpliendo eso que estás viviendo en ese momento. Por ejemplo, tienes un contrato con tu familia, eres un hijo, puede ser un contrato de palabra. Es decir, yo tengo una responsabilidad con mi papá y mi mamá. No es de un buen yogi shivaísta dejar eso ahí e irse a la montaña a meditar. Tienes que ser un buen hijo y hacer las cosas apropiadas en ese contrato, en este caso, diríamos, con tu familia. Hay otro tipo de cosas que hablábamos, por ejemplo, en el trabajo. Si yo no tengo ningún otro trabajo, tengo una responsabilidad con mi familia y lo que estoy trabajando es algo adármico en contra del Sanatana Dharma, debo buscar otro trabajo, pero mientras no consiga ese otro trabajo, debo responder por mi hijo, por mi familia, por su alimentación, por el arriendo, por los compromisos que tengo en mi casa. Si tú sigues la práctica del yoga, empiezas a ver cómo tu vida cambia, tu aura vibra de otra manera, se abren nuevas puertas y vas a dejar de estar trabajando en eso que es adármico. Pero sería muy puntual saber qué es, porque en todas las ciencias y en todos los trabajos, en todas las profesiones, tú puedes ser un yogi, un trabajador de la luz. Por ejemplo, puedes ser militar, puedes ser policía, puedes ser médico, podría ser un comerciante, un ingeniero, cualquier profesión. Puedes seguir el sendero del yoga al lado de esa profesión y hacer las cosas que tienes que hacer en tu responsabilidad desde la visión del Sanatana Dharma y tener un ejemplo de vida. Es importante entonces saber asumir las responsabilidades que tenemos y si tú eres un yogi, poco a poco todo eso se va desvaneciendo, esa malla, y vas empezando a seguir el sendero apropiado al lado de tu guru, alcanzando esa meta del Nirvikalpa Samadhi, de Mukti, de la paz infinita. Ahí hay otras preguntas, pero no quiere cargar. De pronto en el tuyo puedes leerlas. Voy a mirar a ver si hay otras preguntitas. No, creo que esa era la última. No, sí hay otras, sino que es que aquí no me quiere cargar. Dice, es también importante seguir desarrollando el plano intelectual. Ah, ya, ese ya estuvo. Pero hay otras anteriores. ¿Anterior? No veo más. Sí, mira, ahí hay una de Nataraya, sino que es que no me quiere cargar aquí. Espérate, a ver.
Guruji, el Muni se retira en un lugar tranquilo y vive completamente solo y también puede compartir con toda la congregación y su guru. ¿Cómo se diferencia estas dos etapas? Om Namah Shivaya. Bueno, es que nos vamos volviendo munis poco a poco. Lo primero es aprender a controlar nuestra lengua. Entonces empiezo a hablar correctamente, amablemente, sin decir mentiras, sin meterme en chismes, no decir groserías, no herir a nadie. Ese es un voto de Muni que se va trabajando poco a poco. El Muni también hace que pueda controlar mi mente, entonces empiezo a trabajar mi mente, a repetir mantras, a analizar, a introspectar en mi mente y ir cambiando esos pensamientos negativos y haciendo que mi mente se calme totalmente. En ese momento empiezo mi proceso de Muni estando en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi universidad. Ya cuando llega el momento en que puedo ir a un ashram a experimentar la presencia del Guru, hay momentos en que se hacen votos como el ayuno, por ejemplo, ciertos días. Puedes hacer también el voto de Muni temporalmente. Por unas horas guardar el silencio de voz por la mañana en un día. Como hacía Mahatma Gandhi, 24 horas al día hacía su voto de Muni, de silencio. De pronto tienes una temporada más larga porque tienes, por decir, algunas vacaciones en tu trabajo. Entonces buscas el espacio propicio para estar una semana en el voto de Muni. En India, en algunos ashram, hay como celdas en donde las personas que quieren estar en el voto del aislamiento se van allí y practican días en donde solo reciben sus alimentos o pueden estar de ayuno. Tratan de no hablar con nadie y estar todo el tiempo controlando su mente. De esa manera, entonces, hay una relación entre el Muni y la congregación y su guru. El guru está pendiente de todos sus discípulos. Si alguien necesita avanzar más rápidamente en su sendero hacia el Samadhi, el guru lo sabe. El guru sabe en qué momento tú debes de hacer esos votos. Hay gente que llega al ashram, pero solo para evadirse de sus responsabilidades. Eso no es bueno. Tú tienes que llegar al ashram con el deseo de ser una persona exitosa, responsable, juiciosa con tu vida, con tu entorno, con tu estudio, con tu trabajo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Porque no es irse al monasterio y aislarse de todo eso. Entonces el guru sabrá en qué momento le da permisividad a uno de sus discípulos para que vaya profundizando en ese voto de Muni. Ya en el momento en que tú has logrado ya ser un Grihastra o un Brahmachari, se hace el voto de Vanaprastha y Sannyasi. En India muchos de ellos se van a las Himalayas, ya se dedican de lleno a su experiencia de espiritualidad profunda, pero después de haber cumplido con todos sus deberes en esta sociedad, como grandes profesionales, como grandes padres o madres, y como seres útiles para su sociedad. Sí. Maestro, has hablado en otras ocasiones de los 4 estados de vida que los Vedas hablan. ¿Podrías repetirlo, por favor? Son Brahmachari, Grihastra, Vanaprastha, Sannyasi. Brahmachari es la vida de soltero. Están dedicados a su estudio, a sus padres, a servir al guru como sevadares y preparar su cuerpo para las futuras misiones. Luego viene Grihastra, que es la vida de casados. Entonces se dedican a su familia, al desarrollo de Kama, Artha y Dharma, a salir adelante con sus hijos, a educar a sus hijos muy bien para que sean seres de luz. Y un Grihastra cumple con sus funciones en la sociedad, pagando impuestos, pagando arriendo, pagando servicios, desarrollando procesos productivos, creando empresas, haciendo que el planeta evolucione y la sociedad. Luego viene el Vanaprastha, que es un estado de renunciación con la pareja. La pareja, si quiere estar a su lado, juntos pueden hacer el voto de Vanaprastha, que es como
momento en que uno como que se pensiona, ya no quiere seguir haciendo su trabajo de siempre, estar dedicado solo a las cosas bancarias y a las cuentas y al dinero. Se dedican a aislarse un poco de la sociedad y a hacer trabajos altruistas. Pueden dedicarse a hacer escuelas, hospitales, ayudar a los ancianos, a los huérfanos, cultivar la sabiduría espiritual y hacer una práctica mayor yoga y meditación. Y por último sale el estado de Sannyasi. Este Sannyasi sería ya el Muni ejemplar, el Baba, el Swami, que ya se dedica de lleno a predicar, a enseñar el yoga, practicar el yoga internamente, externamente, extensamente, con gran disciplina. Y ellos son los que van en ese proceso de enseñanza a través del desapego, la renunciación y el recto discernimiento. Y estos son los que vemos que se van a las cuevas en los Himalayas o se dedican al desarrollo del yoga en sus ashram. Y muchos de estos son los que se convierten en gurús para dar las verdades más trascendentales a las nuevas generaciones. Bueno, dejamos por hoy las preguntas así. Si hay otras preguntas, ya miraremos en el chat y se las responderemos por interno. Agradezco mucho su participación en este satsang. Om Mahen Pahari Baba Taragri Maharaj ki Jai. Om Baba Jopti Bale ki Jai. Om Chaiba Mahayogin Mahadeva ki Jai. Om Chaiba Parampara ki Jai. Om Giri Sampradaya ki Jai. Namo Namaha. Agradezco a Purnangiri por el apoyo logístico y a todos los devotos. Estuvo con ustedes Mohan Giri Maharaj. Hasta pronto. Saludos de nuestro gurú en India. Les manda muchas bendiciones. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Hasta pronto.